Gracias, Laurian, por estar con nosotros y bienvenida. A ver, vamos por esta parte primero. Las vacunas contra el avance que estamos viendo también en el país de estas nuevas variantes del COVID-19. ¿Cómo lo estás viendo, Laurian? Pues se ve muy preocupante. En todo el mundo preocupa mucho la propagación de estas variantes nuevas del virus. Cada día se describen más variantes y cada vez se encuentra que estas pueden ser más complicadas. Una de las posibles complicaciones es finalmente que puedan evadir la inmunidad tanto natural como, más preocupantemente todavía, que pudieran evadir la inmunidad que confieren las vacunas que ahorita tenemos disponibles. Es una situación muy preocupante. Esto nos pone en la realidad de que vamos a tener que estar con vacunas contra el coronavirus de aquí pues para adelante, es decir, que van a tener que estarse actualizando porque es un virus que está variando. Las variantes que más se han estudiado en este momento son la variante que proviene de Reino Unido, la de Sudáfrica y otra variante de Brasil. Las tres ya han sido detectadas en México. Lo que no sabemos en México es exactamente qué tanto se han estado propagando, porque México no tiene un programa formal de tamizaje o vigilancia de la propagación de estas cepas, es decir, de la aparición de mutaciones. Entonces, sabemos del aislamiento de tal o cual variación aquí y allá, pero son hallazgos aislados. No se tiene realmente un programa de vigilancia concertado como lo tiene Reino Unido, como lo tienen muchos países en Europa, y desde luego ahora apenas Estados Unidos está empezando a instituir este tipo de vigilancia de las mutaciones. Desde luego, una de las preocupaciones es que algunas de las vacunas, y ya tenemos el indicio, en Sudáfrica han dejado de colocar la vacuna de AstraZeneca porque la cepa que ahí ahora predomina del virus, que es esta variante sudafricana, se ha vuelto predominante y evade a la inmunidad que confiere la vacuna de AstraZeneca. Entonces, pues ya hay esos indicios y sí, es una situación que se puede volver realmente terrible en los próximos meses. A ver, Laurian, hemos hablado aquí en diferentes oportunidades contigo sobre la estrategia que adoptó el gobierno de México en un principio de hacer pocas pruebas, solamente los casos de contagio evidentes, de síntomas. Esto nos ha llevado a un subregistro evidente que ya no sé si vamos a llegar alguna vez a saber realmente cuál fue el impacto de la pandemia. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Sería incurrir en el mismo error con las nuevas variantes? Pues estamos incurriendo en el mismo error, pero ahora es todavía más grave. Es decir, en México siempre ha ido a ciegas en la pandemia, a ciegas por las decisiones que el gobierno ha tomado. Fuimos a ciegas sin pruebas y además que las pruebas que se hacen siempre han estado sesgadas. Es decir, a saber del auditorio, México es posiblemente el único país en el mundo en donde toda su base de datos oficial de casos COVID no incluye un solo caso asintomático. Es decir, la base de datos oficial de la Secretaría de Salud sobre casos COVID, todos los casos son casos que presentan una fecha de inicio de síntomas. Queriendo decir que a pesar de que la encuesta serológica en México nos dijo, o sea, ya reveló que el 70% de los contagios en México son asintomáticos, México no ha detectado uno solo de ellos, o por lo menos no hay uno solo registrado en su base de datos. Entonces, vamos a ciegas en términos de cuántos contagios hay y en realidad cuál es la propagación que existe de la enfermedad en las comunidades. Ahora se repite el error, vamos a ciegas ahora con las variantes y con esa estrategia de vacunación que parece más una improvisación del día a día que realmente un plan o una estrategia seria. Y nos está comiendo el tiempo, estamos en una carrera contra el tiempo de poder contener la propagación de los contagios y o vacunar a una proporción suficientemente amplia de la población para detener el virus antes de que realmente estas cepas más problemáticas se vuelvan prevalentes en nuestras comunidades. Ya nos hablabas de la vacuna de AstraZeneca, que se ha reportado este asunto allá en Sudáfrica. ¿Hay otras vacunas que también estén en una situación similar? Algunas también están actualizándose. La de Moderna me parece que también ya está actualizándose para la nueva variante. Sin embargo, las pocas que tenemos disponibles en México no están con esa mejora.
No. Bueno, ninguna vacuna ahorita puede garantizar que no tiene una disminución en su eficacia contra todas las variantes. Es decir, cada día se están reportando variantes nuevas. Esta mañana se reportaron nuevas variantes en el estado de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ghana presentó hace 3 días una variante que es potencialmente muy peligrosa. En México describimos variantes, pero no estamos seguros si es una variante nueva o no, todos los estudios apenas se están haciendo. Sí. Lo cierto es esto, todas las vacunas han reportado alguna disminución en su eficacia ante alguna de las variantes nuevas. Entonces va a ser complicado que se pueda ajustar esto. Seguramente se van a ajustar los esquemas de vacunación. Sí. Ahora, finalmente, ¿hay manera de rectificar a esas alturas o es demasiado tarde? No, absolutamente no es. Es demasiado tarde para las casi 200,000 personas que ya se murieron y para sus familias, pero no es demasiado tarde para impedir las siguientes 200,000 que se vendrán si no se hace algo pronto. Lo que se tiene que hacer ahora es lo mismo que se tuvo que hacer desde el principio, que es contener la propagación de los contagios, detener la dispersión de la infección. Ese es el punto central. Con o sin vacunación, eso se tiene que seguir haciendo. Ahora, claro, en la medida de que se pueda acelerar cada vez más en los esquemas de vacunación, pues esto será mejor. Pero se necesita, independientemente de la vacunación, seguir aspirando a contener los contagios en la comunidad. Laurian Jiménez Fay, gracias por estar con nosotros aquí en Perspectivas desde México. Muchas gracias. Y seguiremos en comunicación, si me lo permites. Gracias.